Hola a todos, espero que me escuchen bien. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Diana Morales Castro. Yo soy anestesióloga intensivista de Costa Rica y trabajo en el Toronto General Hospital y también ocasionalmente en el Hospital Calderón Guardia. El día de hoy tenemos al doctor Sánchez Swain, que como todos ya saben, es básicamente el padre de lo que es la anestesiología hoy en día en Costa Rica. También es intensivista, que es una combinación poco frecuente en Costa Rica. Ojalá en el futuro seamos más los que practicamos ambas especialidades. Un agradecimiento especial al Colegio de Médicos, que ahora también está soportando nuestra plataforma. Y la idea de estos seminarios es nada más utilizar todo el conocimiento que tenemos tanto médicos de otros lados como médicos del país y hablar de temas novedosos para anestesia y para cuidado crítico con la intención de mejorar el cuidado que le damos a nuestros pacientes. Y les digo que el 22 de julio va a ser nuestro siguiente webinar y se va a tratar sobre soporte para no invasivo para pacientes con falla hipoxémica y vamos a tener al doctor Bruno Ferreiro, oriundo de Argentina, pero que también trabaja aquí en Canadá en el Hospital Sinai. Entonces vamos a esperar un momentito que el doctor Sánchez pueda conectarse. Muchas gracias a todos y también les comparto y agradecemos a Healthcare Training Experience, que es la plataforma donde tenemos todos los webinars que hemos dado con antes. Hay varios de monitoreo no invasivo, del esfuerzo respiratorio, y ya van como 5 seminarios. Entonces, si quieren ver las grabaciones, están completas en esa página y pueden verlas. Y ya tenemos al doctor Sánchez con nosotros, así que es un placer para mí que hoy nuestro querido maestro y amigo nos dé la sesión. Muchas gracias por conectarse y también en especial a la doctora Diana em, Morales por estar coordinando este tipo de evento. Ella siempre preocupada por la formación académica de los residentes y también de los especialistas. Hoy me toca revisar sobre un tema que sé que es de mucho interés para cada uno de nosotros porque estamos inmersos en un mundo en donde la resucitación y su contraparte, la desresucitación, está de la mano. Entonces, me voy a concentrar en el tema de resucitación y desresucitación en pacientes críticamente enfermos. A pesar de que está enfocado en pacientes críticamente enfermos, muchos de los conceptos que vamos a hablar se extrapola también para el manejo de pacientes no tan graves, pacientes que vienen al servicio de emergencia, paciente que está internado en los salones, en recuperación, en perioperatorio y, por supuesto, en los pacientes de cuidados intensivos. Em, Probablemente algunos de ustedes tendrá la curiosidad de por qué puse en la portada un escalador en una montaña en un guindo. Y resulta de que ilustra bien el concepto de resucitación y de resucitación. Porque subir una montaña es peligroso, pero a veces el descenso puede ser aún más peligroso. De hecho, entre los que lograron sortear el monte Everest, que tiene 8.848 metros de altitud sobre el nivel del mar, algunos de los que lograron, de hecho, el primero en aparentemente llegar a la cima, no logró bajar. Entonces, como que la bajada a veces puede ser más peligrosa. La desresucitación puede ser igual de peligroso que la resucitación. Pero vamos a ver con cuidado cuáles son las medidas que podemos tomar para que ambas fases sean llevadas a cabo en forma exitosa. Entonces, voy a concentrar en el desarrollo de este menú. Trataré sobre algunos conceptos generales y me voy a enfocar también en la contestación de estas 5 preguntas retóricas. ¿Por qué la desresucitación? ¿Qué es en sí la desresucitación? ¿Cuándo podemos empezarla? ¿Cómo se hace? Muy importante el mapa de ruta para desresucitar. Y si veo que la cosa no camina bien, ¿cuándo debo de tener esa fase de desresucitación? Y al final vamos a hacer un resumen breve de cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. Bueno, para empezar, me gusta siempre revisar la nomenclatura. Si analizamos la
palabra resucitación en español se pronuncia exactamente igual, con S o sin S. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Resucitación sin S? O, como puse acá en azul, resucitación con S. Y esto es importante porque nosotros siempre hablamos de resucitación cardiopulmonar, pero al pronunciar la palabra tan rápidamente, no nos detenemos si la palabra conlleva o no una S. Entonces vamos a revisar el diccionario real de la Academia de Lengua Española. La palabra que aparece es resucitación. Resucitación. Ven que no tiene la letra S. Dice que es acción de volver a la vida con maniobras y medios adecuados a los seres vivos en estado de muerte aparente. Entonces, según Diccionario Real Lengua Española, no tiene una S. Pero si buscamos la palabra resucitación con S, claramente dice el diccionario que no tiene definición. De hecho, no está en el diccionario. Que la palabra correcta es resucitación. Resucitación sin S. Entonces, sin embargo, si introducimos la palabra resuscitation, este lleva una S. Entonces, resuscitation en inglés sí tiene la S, pero en español resucitación no tiene la S. Eso es como una curiosidad. Entonces, aquí vamos a contextualizar que de ahora en adelante vamos a hablar de resucitación, que es del español, que no tiene S, y en inglés sería resuscitation, pero tiene una S. Esa es la pequeña diferencia sutil. Bueno, sabemos que la resucitación realmente es algo que nosotros lo llevamos a cabo constantemente. ¿Cuántas veces hemos topado con pacientes así, con presiones bajas o aquellos pacientes que aparte de hipotensión, se ven muy graves? Aquí vemos que tiene un aspecto de piel marmórea. Aquí ya la cosa no pinta bien. Y peor aún, si nosotros vemos pacientes que tiene cianosis en las partes ya críticas, como por ejemplo en la mucosa. Acá ya cuando vemos esta foto, se nos viene a la mente de que no hay buena noticia para esta paciente. Y bueno, también necesitamos resucitar a muchos pacientes porque, como en este caso, paciente baleado con hemoperitoneo masivo, múltiples perforaciones intestinales, y cuando volvemos a ver el frasco de aspiración, entonces nos damos cuenta de que aquí hay ya 2 litros de sangre. Entonces, estas presiones que nos asustan, que nos incomodan, son bastante comunes. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, pensamos en la palabra resucitación. Y a veces esas resucitaciones son un poco caóticas, muy masivas incluso. Vemos, como en el caso de este paciente, que después de un hemoperitoneo masivo por múltiples balazos en abdomen, tuvimos que hacerle transfusión masiva. Tanto que aquí vemos que tuvimos que mezclar sangre A positivo, que es de este paciente, pero tuvimos que transfundirle sangre O positivo debido a que no teníamos más almacenado en el banco de sangre A positivo. Bueno, a veces no todos los pacientes son tan graves. Por ejemplo, pacientes deshidratados. Estos llegan a servicio de emergencia con deshidratación, con hipotensión, producto de diarrea, náusea y vómito masivo. Entonces, pensamos de que estos pacientes necesita ser resucitado agresivamente porque el impacto de la hipoperfusión sobre los funcionamientos de los órganos es bastante elevado y algunos van a tener entonces disfunción orgánica, y esto, si se suma 3 o más órganos que fallan, van a desarrollar un síndrome de disfunción multiorgánica con una mortalidad que se acerca aún en los menores centros hasta un 90%. Bueno, entonces, en la fase de resucitación utilizamos hasta el concepto de masivoterapia, fluidoterapia masiva, transfusión masiva, inclusive, ¿por qué no? Algunos otros medicamentos como por ejemplo antibióticos. Cuando no sabemos cuál es el germen que está afectando al paciente, recurrimos a la terapia antibiótica empírica, y esto generalmente viene con la combinación de 3 o más fármacos. Casi que es como
un escopetazo, disparamos a lo que haya, mientras tanto compramos tiempo para refinar el diagnóstico. Entonces, de los medicamentos que utilizamos en la fase de resucitación, probablemente lo que más recurrimos sería la fluidoterapia. La fluidoterapia. Pero acerca de la fluidoterapia, tenemos muchas veces más preguntas que dudas. Tenemos más incertidumbre que la misma certeza. Muchas veces nosotros manejamos los pacientes casi que por intuición y no por convicción. Entonces, realmente la fase esta de resucitación está muy bien descrito, hay mucha literatura al respecto, pero para el día de hoy no vamos a hablar de lo que la mayoría de veces conocemos, que es la fase de resucitación. No, vamos a hablar más bien de la de resucitación. Cómo bajar de la montaña, cómo bajar de la montaña. Y cito textualmente de que el primer montañista que logró escalar el monte Everest no fueron Edmund Hillary y Tenzin Norgay, el Sherpa Norgay y el neozelandés Edmund Hillary, sino un británico que se encontró su cadáver a poco más de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces no se sabe si no logró escalar hasta la cima o llegó hasta la cima y bajando fue que falleció. Bueno, esto es porque la fase a veces del descenso, de resucitación, puede ser igual o más peligroso que la misma fase de resucitación. Pero si comparamos la cantidad de literatura, acá podemos hablar de 95 a 5. Hay mucha publicación de cómo resucitar, pero casi que no nos enseña a cómo de resucitar. Es decir, cómo poner el freno de mano, porque generalmente cuando estamos en la escuela de medicina nos enseña a un comportamiento como de una locomotora terapéutica diagnóstica. O sea, cuando enfrentamos a un paciente, mandamos un montón de exámenes, le iniciamos un montón de medicamentos, pero no nos dicen, no nos ha enseñado cuándo hay que poner freno de mano. Y un ejemplo es el paciente séptico. Este es un paciente que tuvo una peritonitis generalizada por una perforación intestinal, contaminación masiva. Es lógico pensar en terapia antibiótica de muy amplio espectro. Igualmente, esta paciente que tuvo una fasciitis necrotizante como consecuencia de una gastrostomía percutánea. Se infectó y vean cómo prácticamente toda la pared abdominal se tuvo que hacer una cirugía de resección amplia. Por supuesto que cuando vemos esa escena, no hay buena noticia para este paciente. Entonces, es muy lógico que para esos escenarios nosotros recurrimos ¿a qué? Recurrimos a terapia antibiótica de muy amplio espectro, pero los antibióticos son males necesarios porque son armas de doble filo, porque como combate los gérmenes también tiene una serie de efectos secundarios y esos efectos secundarios son dosis y duración dependiente y también susceptibilidad dependiente. Hay muchos pacientes que sucumben no solamente ante la infección, pero a veces algunos órganos, sobre todo el riñón y el hígado, y también la selección de flora, eh, puede llevar a los pacientes al fallecimiento como consecuencia de los efectos secundarios de los antibióticos. Por eso no es de extrañar de que en la actualidad haya una tendencia a utilizar una estrategia antibiótica un poco más limitada. Y hay herramientas. Por ejemplo, el uso de procalcitonina en el estudio ProRata. El estudio ProRata es un estudio randomizado multicéntrico que valoró el uso de la procalcitonina para monitorizar la respuesta, la respuesta a los antibióticos en un paciente que está séptico. El estudio ProRata se llama así porque es la evaluación de la procalcitonina para reducción de la terapia antibiótica en pacientes agudamente enfermos. Y en el estudio ProRata se vio de que cuando se utilizaba procalcitonina diario para ir vigilando la caída de un nivel de procalcitonina versus el grupo convencional,
la implementación de procalcitonina permitió reducir la duración media de la terapia antibiótica en un total de 2.7 días. 2.7 días libre de antibióticos, o sea, un 23% de descenso. Entonces aquí ya estamos viendo la preocupación de los médicos en la actualidad de que hay que poner freno de mano muchas veces a estas estrategias terapéuticas tipo escopetazo, como un spray. Ahora, para el día de hoy vamos a concentrarnos en la desresucitación, pero en la fluidoterapia. No vamos a hablar de antibióticos, no vamos a hablar de ventilación mecánica, no vamos a hablar de vasopresores. Nos vamos a concentrar exclusivamente en la fluidoterapia para no diluir demasiado la atención. Y en los últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, se está publicando muchísima información sobre el concepto de desresucitación. Y quizás uno de los líderes en el concepto de la desresucitación es el doctor Manu Malbrain. El doctor Manu Malbrain. Él es el doctor Manu Malbrain. Él, inclusive, con una iniciativa junto con un grupo de médicos intensivistas, fundaron entre estos integrantes la Academia Internacional de Fluidoterapia. Entonces, de hecho, hay una página que es la de la Academia de Fluidoterapia. Ellos inclusive hacen periódicamente reuniones y congresos para enfatizar la importancia de la fluidoterapia con base en conocimientos y conceptos científicos. Entonces, ahora vamos a contestar cada una de esas 5 preguntas retóricas. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuándo empezar? ¿Cómo se hace? ¿Y cuándo detener la desresucitación? Vamos a ir con la primera pregunta. ¿Por qué la desresucitación? ¿Por qué? Porque la fluidoterapia es una de las intervenciones más frecuentes. Si un paciente llega al hospital, aun cuando no se le ha encontrado ningún tipo de diagnóstico, muy probablemente ya tomamos una vía venosa. Y ya con esto tenemos la primera fase de la fluidoterapia, que es canalizar accesos vasculares. Y luego, cuando tiene accesos vasculares, generalmente empezamos a administrarles medicamentos por vía intravenosa. Pero los mismos fluidos que se utilizan para acompañar, por ejemplo, diluir un antibiótico, diluir un antiemético, diluir un vasopresor, aparte del medicamento como tal, el mismo fluido que se utilizó para diluir es un medicamento. Entonces es medicamento directo, pero también es un medicamento acompañante de otro medicamento. Y si nosotros no cuadramos la fluidoterapia, podemos provocar efectos secundarios. Entonces aquí el primer concepto que tenemos que llevar es, si vemos el contenido de la bolsa de solución, el medicamento que se administró ahí dentro de la bolsa es el medicamento primario, pero los fluidos corresponden también a los medicamentos de arrastre y sería otro medicamento. De hecho, son los medicamentos más comúnmente prescritos en un paciente hospitalizado. Uno pensaría, ante una pregunta retórica, ¿cuál es el medicamento más utilizado en paciente hospitalizado? Y alguien podrá decir heparina, otro dirá cefalotina, otro podría decir eh, la morfina. Bueno, todas estas respuestas son parcialmente correctas. La respuesta contundente es fluidoterapia. La fluidoterapia de diferente composición corresponde a los medicamentos más comúnmente utilizados. Vemos este paciente que está en recuperación. Él puede estar recibiendo diferentes medicamentos. De hecho, está recibiendo, aquí hay 4 bombas que están activas. Pero independientemente de cuál es el medicamento, siempre lleva otro medicamento ya de base, que es el fluido de dilución. Y, por supuesto, fluido de mantenimiento, fluido de reposición. Entonces, cuando vamos a indicar fluidoterapia intravenosa, tenemos que analizar cuál es la indicación, si es para resucitación hemodinámica o si es para reemplazar lo que el paciente está perdiendo o si es para el mantenimiento o
más bien utilizamos la fluidoterapia como un medio de nutrición. Y acá se nos viene a la mente todas estas preguntas corresponden a una palabra en común. Esa palabra común es medicamento. Y como medicamento, el ejemplo típico de un medicamento sería antibiótico. Cuando usted piensa en antibiótico, piensa que es una droga, piensa en la dosis, piensa en la duración y piensa en la descalación. Por ejemplo, cefotaxime, 2 gramos cada 8 horas durante 7 o durante 10 días. Bueno, esa es la prescripción usual que nosotros hacemos para un antibiótico, pero generalmente no tenemos la misma línea de pensamiento para los fluidos. Y para los fluidos, igualmente tenemos que pensar en las 4D, que es una droga y que requiere de planeación en la dosis, la duración y cuándo vamos a poner freno de mano, la desescalación. Vamos a ver primero droga. ¿Por qué los fluidos son drogas? De hecho, son las drogas más comúnmente prescritas a nivel hospitalario y como tales tenemos que entender que tiene indicaciones, contraindicaciones y también efectos secundarios. Entonces aquí la primera idea importante hasta el momento es que los fluidos intravenosos son las drogas más prescritas para pacientes hospitalizados. Son las drogas más prescritas. Y muchas veces, si lo hacemos en forma rutinaria, podríamos estar incluso ignorando, como que el cerebro ya borra de la idea que estamos poniendo un medicamento, simplemente, y a veces menospreciamos esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, póngale un suerito? Bueno, la palabra suerito no es estrictamente correcto, pero eso ilustra el menosprecio que nosotros tenemos de la fluidoterapia. Y son las drogas más prescritas. Vea el ejemplo en sala de operaciones. Esta fotografía parece muy amarillista, pero ilustra muy bien de que nosotros utilizamos mucho los fluidos. Esto yo lo tomé en sala de operaciones. Esto es un estante para guardar las bolsas de soluciones parenterales. Cada bolsa trae 1 litro y aquí, si sumamos aquí, fácilmente podemos estar teniendo unos 40 bolsas, si no más. Arriba, en primer estante y en segundo estante. Entonces, no era de extrañar de que se pandeó completamente. Y esto que es de metal. Y como nosotros tenemos mucho ingenio ante la escasez, entonces alguien tuvo la idea de cortar un pedazo de palo de escoba y le puso espadadrapo y lo sostuvo. Pero aún así, seguramente por el peso, este colapsó y también hizo que este se colapsara. Bueno, vea que se venden muchísimo soluciones parenterales. ¿Por qué? Porque días después pasé a tomar, se ha vaciado. Y al día siguiente tomé, solamente, solamente quedó esta bolsa. Solamente quedó esta bolsa. Bueno, entonces se vende como pan caliente. Y después ya otra vez lleno y aquí ya fácilmente puede estar pesando unos 150 kilos cada estante. No era de extrañar que se haya pandeado. Bueno, entonces aquí las soluciones son drogas muy prescritas. Y la siguiente, la siguiente idea, como es un medicamento, tenemos que conocer la dosis. La dosis. ¿Por qué? Porque como decía este personaje fue Paracelso. Su frase célebre es que todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. O sea, la dosis hace al veneno. Uno podría decir, bueno, el cianuro es venenoso, te puede matar. Sí, 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 nos puede matar. Pero si es una cantidad muy pequeña, no nos va a producir daño. No nos envenenamos. Cada vez que nosotros comemos almendra ácida, estamos ingiriendo una pequeña cantidad de cianuro y no por haber comido almendra nos morimos. Igualmente alguien podría decir, el agua es muy inocua, de hecho es muy saludable. Sí, pero te puede matar si usted toma 60 litros de agua en una sola sentada.
Entonces, la dosis implica que debemos prescribir estableciendo un tiempo y la tasa de administración. Consecuentemente, consecuentemente, como tenemos diferentes tipos de pacientes con diferentes condiciones fisiológicas, no hay una talla única para todos. O sea, no podemos recetar a diestra y siniestra a todos los pacientes con la misma indicación de 41 cc por día, por hora, 63 cc por hora, 125 cc. No hay una talla única, hay que individualizar. Y algo que todavía se nos olvida aún más es la duración. ¿Cuántas veces hemos prescrito fluidoterapia? Y hoy la misma, eh, eh, prescripción, mañana la misma, dentro de 5 días igual, y el paciente fisiológicamente ha cambiado. Entonces es importante establecer la duración, porque en cuanto a duración, el inicio es muy claro, pero cuando finalizar se nos olvida. Entonces, poner el freno de mano es la pieza en rompecabezas que se nos olvida. Se nos olvida de que indicamos, pero no finalizamos. En el caso de antibióticos, como que hay más cultura a eso. Cefotaxime durante 7 días, metronidazol durante 5 días, pero no así con los fluidos. Y realmente, si no establecemos la duración, puede ser bastante peligroso. O sea, hay muchos pacientes que simplemente no aguantan un día más de fluidoterapia o el exceso de fluidoterapia y puede empezar a tener las consecuencias de la congestión orgánica. Más adelante vamos a ver cómo podemos objetivar esta congestión orgánica. Pero la dosis hace el veneno. Y yo diría también, la duración hace el veneno. Y el efecto de envenenamiento por fluido es dosis dependiente y duración dependiente. Con esto no quiero desprestigiar a los fluidos porque los fluidos son medicamentos muy necesarios en la fase de resucitación, pero es para concientizar de que debemos estar atentos a cuándo poner el freno de mano. Y la cuarta D, esta es la que es el reto de hoy, cómo de escalar, o sea, cómo de resucitar los fluidos. De escalar significa en qué momento vamos a poner el freno a mano para que el carro se vaya frenando paulatinamente y no de manera brusca con el freno de pedal. ¿Y por qué es importante eso? Porque las complicaciones, o sea, la morbilidad perioperatoria con respecto a la carga de fluido, no es una línea recta, sino que es una curva en J, como un gancho. Es muy importante ese concepto. Cuando tenemos una fluidoterapia demasiado restrictiva, el paciente va a tener mayor morbilidad como consecuencia de la deshidratación y la hipoperfusión de los órganos. Cuando empezamos a cargar de fluido, optimizamos, llega un punto en que la morbilidad es mínima, es la mejor. Pero después, si no frenamos, entonces la carga de fluidos se empieza a acumular, hay arrastre y empezamos a incrementar mayor morbilidad, porque aquí, a partir de este punto de fluidoterapia optimizada, vamos a observar la consecuencia de la congestión. O sea, en esta primera parte del gráfico, hay un problema convectivo. La convección es la entrega de los nutrientes y la remoción de los productos de desecho desde los tejidos hacia los sitios de eliminación. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos un problema difusivo, porque cuando hay edema tisular, entonces la distancia de la célula a la red capilar se ensancha. Y como vemos, la ley de Fick, cuando se ensancha la distancia de difusión, entonces la difusión se dificulta, tanto para la entrega de nutrientes como para la remoción de los productos de desecho. Entonces, aquí este gráfico es muy importante para entender de que cuando tenemos una fluidoterapia demasiado restrictiva,
corremos el riesgo de provocar al paciente un problema del tipo convectivo, hipoperfusión de órganos. Pero si se nos va la mano, pasamos a otro problema, que es un problema difusivo, que es el edema tisular. Entonces, del gráfico anterior, podemos deducir, es un mensaje que tenemos que ir llevando, que la deshidratación es mala. Es mala porque hay un problema de tipo convectivo, pero la sobrehidratación es peor. Es peor porque vamos a cambiar el problema convectivo por un problema de tipo difusivo. Y hoy en día se ha estudiado muchísimo el concepto de sobrecarga de fluidos. Y clásicamente en los artículos siempre ilustra la sobrecarga de fluidos con el muñeco de la llanta Michelin, de los neumáticos Michelin. Bueno, también es un poco jocoso este personaje, pero ilustra muy bien el problema del exceso de fluido. Y hay afectación pulmonar, afectación hepática, gastrointestinal, la misma pared abdominal, a nivel renal, a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Inclusive aquí hacemos un punto de atención que es a nivel renal. Siempre se ha dicho que a los riñones le gustan mucho los fluidos, contrario a los pulmones que le gusta estar sequito más bien. Bueno, hoy en día también se ha reconocido que cuando hay un exceso de fluido puede causar congestión renal y esto es lo que se le conoce con el concepto de renosarca. O sea, anasarca es una congestión generalizada, pero una congestión del riñón que está atrapado dentro de la cápsula de Gerota provoca un estado que actualmente se le conoce como renosarca y puede causar daño renal. O sea, el órgano que le gusta los fluidos, porque no le gusta estar hipoperfundido, cuando hay una congestión también sufre los embates. Y si nosotros tenemos la paciencia de ir raspando todas las células endoteliales del árbol vascular, se estima que la red vascular en un adulto promedio se acerca a unos 100.000 kilómetros. Pero si tuviéramos la paciencia de ir raspando todas las células endoteliales y la pesamos, son 2 kilos. 2 kilos de células endoteliales. O sea, pesa igual que un hígado. Es tal la cantidad de células endoteliales del cuerpo. Entonces, si hacemos una fluidoterapia descuidada, podemos dañar esta capa delicada de células endoteliales. Y sobre todo, esta capa de células endoteliales tiene en su superficie una segunda capa de protección que se llama glicocálix. Esta es una microfotografía de lo que es del glicocálix. El glicocálix es una capa de carbohidrato que se encuentra flotando sobre la superficie de la membrana celular. O sea, siempre pensamos que la membrana celular está formada por una capa de fosfolípido, proteína fosfolípido, pero en su superficie aluminal hay una capa de carbohidrato que se llama glicocálix. Y el glicocálix es muy importante porque ayuda a regular la permeabilidad transcapilar. También tiene propiedades hemorreológicas. Es una superficie antiagregante, es una superficie antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque repele por su carga negativa al enrolamiento celular. Evita que los leucocitos o las plaquetas o los mismos eritrocitos se queden aquí pegados y favorezca la leucotrombosis o la misma trombosis a nivel, eh, a nivel microvascular. Entonces, cuando utilizamos fluidoterapia desmedida, dañamos glicocálix, dañamos 2 kilos de células endoteliales y vamos a tener todos los efectos secundarios de la fluidoterapia masiva. Bueno, ya contestamos entonces la primera pregunta, que ¿por qué la desresucitación? Porque una resucitación desmedida puede causar daño de órgano. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué es la desresucitación? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos contestar la pregunta? La desresucitación fue acuñada en el año 2014, ya que hace una década, no es muy reciente, es un concepto cuyo autor se atribuye al doctor Manu Malbrain. Manu Malbrain, el mismo fundador de la
Academia Internacional de Fluidos. Y consiste en una remoción activa en paciente con sobrecarga de fluidos. O sea, es el freno de mano. Y remoción activa implica el uso de fármacos y uso de estrategias de ultrafiltración. Fármaco se refiere a diuréticos y ultrafiltración se refiere a la remoción ya mecánica mediante hemodiálisis o mediante hemoconcentración. Bueno, cuando hablamos de resucitación, hay un cuadro que es, o una definición que es la sobrecarga de fluido. Porque muchas veces decimos, el paciente tiene sobrecarga de fluido. ¿Pero a qué se refiere? Sobrecarga de fluido. Porque se le acumuló un cc en el organismo o porque se le sobrecargó con 20 litros. Bueno, la sobrecarga se define como un 10% de acumulación de fluido con respecto al peso. De hecho, a veces suena como risorio que algunos pacientes dicen, la vez pasada que me internaron, viera qué bien me pusieron los sueros, hasta me engordé. Bueno, no precisamente es que se engordó, sino que lo que está diciendo coloquialmente el paciente, traducido en un lenguaje médico, es que me llenaron de fluido, me sobrecargaron de fluido. Y no es sinónimo de hipervolemia. ¿Por qué? Porque esos fluidos, si permanecen en intravascular, sí causaría hipervolemia, pero sabemos que los fluidos tienen movimiento transcapilar. Y esa fuga capilar es lo que provoca el edema intersticial y la congestión tisular y el edema tisular. Entonces, hay pacientes que están con sobrecarga de fluido y puede estar inclusive hipovolémicos. Hay dos términos, ahora que nos encanta poner nombres a todas las cosas, se ha acuñado dos términos, el término de FAS y el término de GIPS. FAS es síndrome de acumulación de fluidos y va muy de la mano con el GIPS, que es el síndrome de incremento global de la permeabilidad. Es el paciente que está con edema y además tiene tal cantidad de edema que empieza a acumular formando terceros espacios. Bueno, estos son dos síndromes que en realidad estos dos síndromes reflejan el concepto de que hay sobrecarga de fluido y tenemos que buscar de qué manera vamos a deshacer de esos fluidos. O sea, otro mensaje importante es que la acumulación de fluido es un término mucho más preciso que el de sobrecarga de fluido. Porque decimos, bueno, el paciente tiene sobrecarga de fluido, pero ¿dónde se ha escondido esos fluidos? ¿Qué porcentaje? Entonces, es mucho más ilustrativo. Hay más fluencia cognitiva cuando decimos que el paciente tiene una acumulación de fluido para no tener esa connotación negativa de que es una sobrecarga de fluidos. Bueno, ahora, decir de que los fluidos pueden producir efectos secundarios es importante, pero ¿cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a prescribir? Entonces, tenemos que conocer las fases de la prescripción de la fluidoterapia. Y es una idea muy interesante acuñar acrónimo. Y un acrónimo para guiar la fluidoterapia, las fases de fluidoterapia, es el acrónimo de ROSE, de ROSE. O sea, aquí si tenemos en la línea del tiempo, es muy importante este gráfico. Minutos, horas, días, semanas, aquí es la línea del tiempo. Y en el eje de la Y, el estado volumétrico. Entonces, al principio el paciente está con déficit de volumen, entonces tenemos que llevarlo a la normalización. Esto puede ser porque sangró, puede ser porque estuvo en ayuno, puede ser porque estuvo con diurético, puede ser porque estuvo con diarrea, con vómito, etc. Entonces, este es el primer hit. Y entonces empezamos a resucitar al paciente hasta un punto de óptimo. Luego de estar en punto óptimo, tenemos que pensar ya llegó a la cima del Everest. Ahora tiene que bajar, tiene que bajar. Entonces, iniciar la fase de escalación, del descenso. Y tiene en algún punto, tiene que hacer una deescalación activa, que es la fase de evacuación. Entonces, este ROSE, que en inglés
corresponde a rosa, significa resucitación, optimización, estabilización y evacuación. De hecho, ilustra lo que sucede con una rosa. Una rosa aquí completamente fresca, es la fase esta de frescura que implica la fase de resucitación. Luego se tiene que progresar y eso es inexorable. La rosa se va marchitando hasta que se seca. Bueno, esto de secar ilustra el concepto de escalación o de evacuación. Entonces, ROSE significa resucitación, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación. No vamos a entrar en detalle con cada uno de estos. Yo les puedo facilitar esta presentación, inclusive en una carpeta la referencia bibliográfica, pero aquí para recordar, necesitamos escalar el Everest. Bueno, aquí es la fase de resucitación. Ya estamos llegando casi al Everest, que alcanzamos la cima. Ya estamos en la fase de optimización. Luego tenemos que bajar del Everest, porque ya tenemos que retornar a la base de la montaña. Entonces, tenemos que empezar a la fase de estabilización y finalmente ya bajar de la cima, la fase de evacuación. Entonces, vamos a ver cada una de estas letras. Fase de resucitación. Generalmente el paciente está inestable, está chocado y se recomienda que en estos casos demos alícuotas de 3 a 4 cc por kilogramo cada 10 a 15 minutos y repetir de acuerdo a las necesidades. Continuamos con la monitorización hemodinámica. En esta fase, inexorablemente va a tener balance positivo porque el paciente está inestable, está hipovolémico y en esta primera fase, lo primero que tenemos que hacer es corregir la hipovolemia. Pero hemos escuchado hasta la saciedad las guías de la campaña sobreviviendo a la sepsis. ¿Y qué dice esas guías? De que si usted agarra a un paciente con sepsis, póngale en la primera hora 30 cc por kilogramo. Bueno, esto lo hacíamos antes. De hecho, recuerdo que cuando estaba de residente, las guías que leíamos era que un paciente llega al servicio de emergencia, está inestable, entonces hay que ponerle 1 litro STAT, luego 1 litro en 1 hora, 1 litro en 2 horas, 1 litro en las primeras 4 horas y luego 1 litro cada 8 horas. Y cuando terminaba 24 horas, es un paciente que ha recibido unos 7, 8 litros. Y eso era la práctica. Pero en la actualidad, esas guías de sobreviviendo a campaña, la campaña sobreviviendo a la sepsis, cada vez se recomienda leerlo y aplicarlo con mucho juicio, porque algunos pacientes simple sencillamente no tolera esos 30 cc por kilogramo. Imagínense, un paciente de 70 kilos le correspondería a 2 litros. 2 litros en la primera hora. Y si tiene una función cardíaca limítrofe, esto podría ser el acabose de inestable ahora a una falla cardíaca congestiva. Bueno, ya recorrimos la primera letra, la R. Recuerden la mnemotecnia, ROSE. La R es de resucitación. La segunda letra, O de optimización. En la fase de optimización ya el paciente no está hipovolémico. Puede tener una hipovolemia que puede ser relativa o absoluta, pero todavía, como dice, el paciente está de a nadito de perro tratando de acercar a la orilla. Está con inestabilidad, pero no está chocado. Y ahí continuamos con la resucitación hasta esta fase de más calma, más tranquilidad, que es la fase de estabilización, la S de estabilización, la tercera letra de ROSE. En esta fase, lo que debemos buscar como objetivo es que tenga un balance neutro o ligeramente negativo. Esto es lo mejor, ligeramente negativo, ligeramente negativo. De hecho, se ha observado que los pacientes que están en cuidados intensivos, si en los primeros 3 días, al menos uno de estos días ha tenido un balance neutro o negativo, va por el carril de la salvación.
En cambio, aquellos pacientes que tienen balance positivo primer día, balance positivo segundo día, balance positivo tercer día, 3 días de balance positivo consecutivo en unidad de cuidados intensivos, ese paciente se está desviando hacia la ruta de peor desenlace, peor resultado. Entonces es muy importante ver de qué manera en los primeros 3 días y más importante al tercer día, que el paciente tenga ese día un balance de fluidos negativo. Y después la cuarta letra de Rose, que es la fase de evacuación. Ahí removemos el exceso de fluidos y buscamos una diuresis espontánea, y si no hace una diuresis espontánea satisfactoria, forzar con diurético, o si el paciente tiene una disfunción renal que no responde a diurético, entonces utilizar la ultrafiltración. ¿Para qué? Para hacer la desresucitación, pero en este caso activa, desresucitación activa. Vamos con la quinta pregunta, perdón, la tercera pregunta. ¿Cuándo empezar la desresucitación? O sea, ¿en qué momento el paciente está listo ya para que empecemos la evacuación activa del fluido administrado? Después de que ha pasado por la fase de resucitación, entonces tenemos que pensar en la descalación con tal de reducir los ingresos. Estamos poniendo el freno de mano, reducir los ingresos. Y reduciendo los ingresos, logramos la primera fase de la desresucitación. Porque si se continúa con esta acumulación positiva, puede llegar a causar impacto muy negativo en la función de los órganos, algunos más susceptibles que otros. Por ejemplo, en el caso de pulmones, fatal. En el caso de intestino, fatal. En el caso de la pared abdominal, muy fatal. Entonces, hay algunos sitios que son especialmente susceptibles a esta acumulación. Entonces, lo que tenemos que entender es cuando hay una acumulación excesiva, hay impactos negativos sobre los órganos. ¿Cuáles son los efectos negativos? Aumento de peso corporal. Esto, cuando yo estaba de residente, nos decía, bueno, no pasa nada, el paciente está hinchado, es un efecto cosmético. Bueno, este concepto de cosmético siempre se ha cuestionado, y hoy en día ya logro entender que no es tal efecto meramente cosmético, que tiene un impacto negativo. Causa hemodilución. ¿Cuántas veces hemos visto que los pacientes como que se va anemizando a lo largo de los días mientras permanecen en cuidados intensivos? Puede tener derrame pleural, líneas B, cava pletórica, aumento de presión de llenado, y también vamos a observar cómo hay impacto hemodinámico con modificaciones en los parámetros de la variabilidad del volumen sistólico, de la presión de pulso, de la presión sistólica, del índice de permeabilidad vascular. Y algo muy importante, y ahora tenemos herramienta para objetivar eso, que es el aumento de agua extravascular pulmonar. O sea, decimos que el pulmón está húmedo, pero hoy en día ya tenemos herramienta para objetivar que sí, efectivamente los pulmones están húmedos. Y ahora vamos a analizar también el papel de Vexus. Pero antes de eso, vamos a entender qué es eso de aumento de agua extravascular pulmonar. Hay herramienta para eso. Uno es el Volume View. Desdichadamente, la compañía Edwards ya dejó de producir el Volume View como estrategia de monitorización para migrar a otra estrategia. Pero en su momento, cuando lo utilizamos, era bastante útil. ¿Por qué? Porque Volume View consiste en la técnica de termodilución transpulmonar, inyectando un bolo térmico frío a través de un catéter venoso central, y un termistor en la arteria femoral registra los cambios de temperatura mientras va viajando el polo térmico, y analizando el contorno, la morfología de este polo térmico, el monitor es capaz de decirnos cuánto tiene de agua extravascular pulmonar, o sea, qué tan húmedo está el pulmón, y también qué tan permeable es la filtración transcapilar de los pulmones. Esto con la tecnología de la
terminación transpulmonar mediante volume view. Desdichadamente esto ya no lo contamos en la actualidad, pero también está la clínica. Imaginemos este paciente. Este paciente lo tuvimos en recuperación. Estaba así. Tenía ingurgitación yugular, no solamente la yugular interna, sino la yugular anterior. Y ese paciente estaba agitadísimo. Estaba agitadísimo, ¿por qué? Porque cuando lo insonamos, vean ustedes acá, la vena yugular estaba, pero repleto. Repleto, inclusive tenía regurgitación, una regurgitación. Vean que cuando pusimos el transductor, esto debería verse de color azul. Bueno, no tiene que ver sangre venosa o sangre arterial, es por convención de que si la sangre se aleja, entonces es azul. Debería ser color azul, pero se ve color rojo en forma intermitente. El paciente estaba con encefalopatía, con delirio, pero por edema cerebral. Cuando empezamos a desescalar y a recortar fluido y poner el diurético, esto empezó a mejorar y conforme se fue mejorando la congestión, ese paciente de forma muy dramática empezó a ir desapareciendo el delirio. O sea, es una encefalopatía congestiva. Bueno, y aquí ilustra la importancia de la tecnología. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos otra herramienta poderosísima para la optimización hemodinámica y para hacer una deescalación un poco más guiada, que es que es el POCUS. El POCUS aplicado a lo que es fluidoterapia se llama el protocolo VEXUS. Bueno, esta es una caricatura bastante divertida y no es menospreciar el estetoscopio, pero hoy en día el POCUS ha abierto, ha mejorado nuestra capacidad de detección. De hecho, esto lo podríamos ver como nuestro tercer ojo. Y el protocolo para el tercer ojo para fluidoterapia es el protocolo VEXUS. VEXUS significa detección de exceso venoso por ultrasonido. Y el protocolo VEXUS consiste en insonar hacia 4 zonas venosas: cava inferior, las suprahepáticas, la vena porta y las venas renales. Y con esto sumamos los puntos y podemos categorizar al paciente como VEXUS 0 si no tiene congestión y 3 la congestión venosa máxima. ¿En qué consiste? Consiste en, mediante el ultrasonido, insonar hacia la cava inferior, hacia las venas hepáticas, hacia la vena porta y hacia las venas renales, y dependiendo del patrón de las dimensiones, el comportamiento respirofásico y también el Doppler pulsado, podemos categorizar cómo está el grado de congestión del paciente. Entonces, el primer territorio venoso a insonar es la cava inferior. Vemos acá la cava inferior. En la cava inferior lo que básicamente utilizamos es valorar el diámetro. El diámetro punto corte sería de 2 centímetros, 20 milímetros. 20 milímetros. Mayor de 20 milímetros significa de que esta vena está pletórica. Menor de esto, probablemente ese paciente no está con congestión. Inclusive, algunos recomiendan de que si medimos la cava y tiene menos de 20 milímetros, hasta ahí se acabaría la evaluación VEXUS y decimos que está normal. Pero personalmente, ya viendo casos y casos, es preferible que continuemos con los otros restantes 3 territorios venosos, primero para aprender. Y lo otro es que muchas veces hacemos el cross-check de que hemos cometido algunas faltas técnicas para insonar hacia el territorio de la vena cava inferior. Entonces, el punto corte sería de 2 centímetros. Siempre he tenido la curiosidad de por qué 2 centímetros, porque no es lo mismo 2 centímetros para un paciente de 2 metros de estatura versus 2 centímetros para un paciente de 1,30 m. Pero así está el protocolo VEXUS. Por eso es preferible insonar también todo lo demás. Y la falta de colapso respirofásico también indica que es una
es un parámetro subrogado de que la presión venosa central está bastante elevado. Y cuando tenemos esto, sugiere que hay congestión, hay congestión. Un ejemplo lo tenemos acá. Desdichadamente, esta paciente que tuvimos en recuperación, ella falleció. Vean la cava, 2.48 centímetros. O sea, es una cava hiper requete pletórica. Y cuando hicimos la medición de su variabilidad respirofásica, vemos de que por algunos ratos hasta llegaba a 3 centímetros de diámetro. El mínimo 2.5 centímetros. Y este grado de congestión hizo que la paciente falleciese en anuria, con colapso hemodinámico, edema pulmonar. Bueno, acá también es importante, y es a veces nosotros cometemos pequeñas faltas técnicas para insonar hacia la vena cava. O sea, como que la vena cava solo se ha relegado a que sí, mida el diámetro y mida su variabilidad respirofásica, pero ¿lo estamos haciendo bien o no? Para eso tenemos que entender de que este número, esta dimensión, lo hacemos con un transductor convexo, viendo una estructura que es un cilindro y dependiendo de cómo cortemos, vamos a obtener mediciones que pueden reflejar la realidad anatómica o un error desde el punto de vista de medición anatómica. Por ejemplo, aquí tenemos ese cilindro. Si ponemos el transductor exactamente aquí, estaríamos midiendo el diámetro mayor. Pero ¿qué tal si alineamos mal y lo ponemos acá? Entonces vamos a medir como resultado una cava mucho más pequeña en comparación con la realidad anatómica que es acá. Ahora, ¿cómo corregimos esto? Hay que optimizar la imagen, no comprar cualquier imagen, sino que hay que optimizar y si tenemos duda, mejor no hacer medición. Y lo otro es que la cava no es exactamente un cilindro, sino más bien tiene una forma elipsoidal. Entonces, vean acá. No es un cilindro perfecto, más bien tiene una forma elipsoidal y en algunos casos hasta una forma como ovalada. Entonces, ¿cómo hacemos para objetivar el calibre de la cava mediante el ultrasonido? Entonces, para eso tenemos que alinear muy bien la vista. Entonces, podemos insonar perpendicular desde el hipogastrio, desde la región subxifoidea, o insonarlo lateralmente. Entonces, si el paciente tiene algún grado de distensión abdominal, automáticamente o instintivamente como que empezamos a empujar el transductor. Si empujamos el transductor, aplastamos un poco la vena cava y tendríamos una medición de un diámetro menor del diámetro real anatómico. Pero si lo hacemos lateralmente, hay una pared costal que impide que nuestra compresión, nuestra fuerza con el transductor llegue a colapsar la vena y es una medición un poco más real desde el punto de vista anatómico. Entonces, otro mensaje importante, que la vena cava inferior no es un círculo, más bien es una elipse. Entonces, se ha propuesto otro parámetro que personalmente yo lo he utilizado y, y da otra capa de confiabilidad, que es medir la relación del diámetro de la cava para hacer una estimación como un parámetro subrogado de cómo está la presión venosa central. Entonces, estos autores proponen un concepto novedoso que se llama índice de esfericidad. Dado que la vena cava no es un círculo perfecto, sino más bien una elipse, entonces, si nosotros medimos, esto es lo que encontraríamos en el corte transversal de la cava. Entonces, aquí, ¿cómo procedemos? ¿Dónde le ponemos el caliper? Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde está el diámetro? Bueno, lo que se recomienda es contornear y medir el diámetro máximo y tirar una que sea completamente perpendicular y eso correspondería al diámetro anteroposterior y diámetro lateral. Y con esto comparamos
y obtenemos un índice que se llama el índice de esfericidad. O sea, ¿qué tan diferente es el diámetro mayor con respecto al diámetro menor? Si ambos diámetros son iguales, lo que estamos teniendo es un círculo perfecto. Pero como la vena cava es más bien una elipse, entonces el índice de esfericidad cuando es menor de 0.3, esto corresponde a una PVC de 3. Si está en 0.6, 6 milímetros. Si está en 0.8, 11. Ya aquí 11 estamos en el límite superior de la presión venosa central. Y si tiene un índice de esfericidad de 0.9 o más, aquí ya estamos ante una vena cava completamente pletórica. Entonces, es muy útil este concepto de índice de esfericidad. A continuación, buscaríamos las venas hepáticas. ¿Qué buscamos con las venas hepáticas? Utilizamos el flujo pulsado, el Doppler pulsado, para encontrar las diferentes ondas. Hay una onda S, una onda D, y a veces hay una onda A y una onda V. Entonces, esto no vamos a entrar en mucho detalle porque esto es otra charla, pero lo importante acá es que analizando la morfología, la relación del tamaño de la onda S con respecto a la D, y si sobra una onda V aparte de onda A o una inversión completa de la onda S, podríamos estar hablando de una severa congestión hepática. Y si hay congestión hepática, no hay buenas noticias, como lo que le pasó a esta paciente. Tuve esta paciente en recuperación, observe el diámetro de la cava, tenía 3 centímetros de diámetro de cava. Y cuando pusimos el Doppler color, esto se ve de color rojo. Normalmente debería ser solo azul, porque estamos aquí con el transductor, la sangre del hígado debería drenar hacia la cava, no al revés. Entonces, esto se llama reflujo cavo hepático. Y si hay un reflujo cavo hepático, daña tremendamente el hígado. Es un daño congestivo al hígado. Esto debería verse siempre azul, no azul rojo, sino azul, 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 azul siempre. Bueno, después de esto, entonces valoraríamos la situación portal. La situación portal es una situación muy particular porque tiene que drenar hacia los sinusoides hepáticos. Ahí en los sinusoides se va amortiguando la presión alta de las ramas de la arteria hepática con las presiones más bajas de la vena porta. Ahí se mezcla y luego drena hacia la vena central. Entonces, si nosotros insonamos hacia la vena porta, hay algunas características fundamentales para ubicar a la vena porta. Por ejemplo, son paredes irregulares y paredes hiperecoicas, a diferencia de las paredes homogéneas anecoicas de las venas intrahepáticas. Y el flujo va desde la porta hacia el hígado, o sea, es un flujo hepatópeta, mientras que el flujo de las venas intrahepáticas es un flujo hepatófuga, va del hígado hacia la cava. Entonces son direcciones opuestas. Por eso, cuando ponemos Doppler color, la sangre portal se ve roja, mientras que la sangre de las venas intrahepáticas se ve de color azul. Entonces podemos insonar a nivel subcostal o también insonar a nivel de la pared torácica lateral. ¿Y qué es lo que encontramos con la circulación portal? Lo que buscamos es el patrón de flujo. Este es un flujo eh, que debería ser un flujo continuo, pero cuando hay congestión portal, pasa a un flujo que es pulsátil y en el peor de los casos, un flujo bifásico. Entonces, cuando hay un flujo bifásico, implica de que es un estado severamente congestivo. Acá, por ejemplo, vemos un flujo de sangre portal completamente normal, debe verse así, color rojo, y cuando ponemos el Doppler, deberíamos observar un patrón que es continuo de una velocidad de flujo superior a los 20 centímetros por segundo. Acá incluso tiene un flujo que supera los 30 centímetros por segundo y con este flujo tan elevado, estamos seguros de que ese hígado no está sufriendo, no hay congestión. Y finalmente, las venas renales.
de avenas renales, lo que hacemos es ver el patrón de flujo, como cuando hacemos la insonación. Hay traslape de sangre arterial, vasos arteriales con vasos venosos. Entonces vamos a ver en la parte superior flujo arterial y en la parte inferior flujo venoso. Pero si el flujo venoso se vuelve bifásico o monofásico, aquí estamos hablando de congestión renal. Y para eso tenemos que colocar un transductor convexo aquí, insonando hacia, hacia la curvatura mayor de los riñones. Y básicamente lo que buscaríamos es demostrar que no tiene renosarca, o sea, la congestión renal. La sangre entra a los riñones, pero si no sale, si no se drena correctamente, puede causar daño renal, un fenómeno que actualmente se ha bautizado con el concepto de renosarca. Bueno, y es bastante sencillo, porque si colocamos el transductor en forma correcta, entonces evitamos las sombras acústicas de las costillas y vemos esto. Aquí hay una ganancia excesiva. Esta ganancia deberíamos de bajarlo a 13. Esto yo lo recogí, pero se me olvidó corregir la ganancia. Esto tiene que estar en 13, 12, 13. Pero aquí se ve que es un riñón contento, feliz, porque está lleno de color, lleno de flujo arterial y drenaje venoso. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cómo se hace la desresucitación? ¿Cómo bajar del Monte Everest si ya alcanzamos la cima? Entonces, los parámetros que logramos en la fase de estabilización tienen que mantenerse, tiene que mantenerse. O sea, el paciente tiene que estar estable. Y a partir de ese punto, lo que hacemos es restringir primero los fluidos y desescalar. Reducir los fluidos y desescalar. O sea, sacar el exceso de fluidos que inevitablemente en la fase de resucitación, en la fase de optimización o inclusive en la fase de estabilización, en los pacientes pudieran haber acumulado un par de litros de exceso. Entonces, ¿cómo se hace para que los resultados se vayan apareciendo? Restringimos los líquidos, podemos empujar con un poco de medicamento diurético y si no, o por una cuestión de necesidad o velocidad de descongestión, podemos recurrir a ultrafiltración ya con máquinas de soporte renal. Bueno, y aquí es importantísimo algo que se nos olvida. Algo que se nos olvida es la fluidoterapia oculta, porque de nada sirve que le baje la fluidoterapia de mantenimiento cuando la enfermera para administrar 2 gramos de cefotaxime cada 8 horas, cada 2 gramos lo diluye en 500 cc de solución salina. Pues con 3 dosis de cefotaxime, ese paciente está recibiendo de apenas con 3 frascos o 3 dosis de cefotaxime, 1,5 litros. Entonces hay que concientizar también a enfermería de estas fluidoterapias ocultas y evitar también contradicciones. Observe esta contradicción. Dice, solución fisiológica, primero no es solución fisiológica. Esto es solución salina 0,9%. Dice, 1 litro Ivestat a chorro. Y después, Lasix, una ampolla Ivestat. Entonces uno dice, ¿en qué está pensando el médico cuando puso esta prescripción? ¿Que le falta volumen o tiene exceso de volumen? ¿Verdad? Entonces, y estas situaciones son bastante comunes, bastante comunes. Evitemos este tipo de contradicciones. Entonces, el concepto de fluidoterapia oculta se refiere a diluyentes y los líquidos de arrastre. Entonces, esos balances positivos que se ha hablado a lo largo de los días es el concepto de fluido de arrastre. También hay que deshacer, también hay que deshacer. Y aquí entonces continuamos con la fase de resucitación, pero esta fase activa. En la fase activa de resucitación utilizamos fármacos como los diuréticos, furosemida, acetazolamida, espirolactona o tiazida. Más potente y de todo es la furosemida. Bueno, aquí hay un concepto que hay que aclarar. En realidad la furosemida no es más potente. Más potente se refiere a
cuánto logra evacuar por dosis administrada. Y a veces 25 miligramos de hidroclorotiazida en un paciente que tiene función renal completamente normal, saca más sodio en comparación con una ampolla de furosemida. Pero es la rapidez. La furosemida es muy rápida en actuar. Por eso cuando administramos furosemida, de hecho hay que administrar correctamente dosis y también intervalos. La furosemida se le llama Lasix, como mnemotecnia, last 6 hours. Dura 6 horas. Eso significa que la prescripción de Lasix debe hacerse cada 6 horas. Cada 6 horas. Y hay que poner una cantidad, porque si no, entonces enfermería va a cumplir Lasix 20 miligramos cada 6 horas y cuando te das cuenta a los 3 días tienes un paciente seco como una pasa. Entonces es preferible poner una cantidad de furosemida, número 2, número 3, ya eso dependerá del estado de acumulación de fluido. Y es muy importante de que cuando ponemos la furosemida, al principio el paciente orina, orina, orina. Una ampolla puede sacar 1 litro, como acá. Es una orina muy característica, completamente transparente. Es una orina que básicamente es agua. No significa que con esto está eliminando un montón de producto de desecho. Lo que está eliminando es agua porque impide la reabsorción a través del bloqueo de la bomba de cloruro a nivel del segmento grueso de la rama ascendente Henle. Pero probablemente muchos de ustedes han notado que cada ampolla empieza a provocar menos y menos y menos diuresis. Este fenómeno se llama fenómeno de resistencia a los diuréticos. Y uno dice, qué raro. Yo le estoy poniendo una ampolla cada 6 horas y antes una ampolla sacaba 1 litro y luego la siguiente ampolla solo saca 500 y la tercera ampolla solo le sacó 300. Bueno, este es el fenómeno de resistencia a diuréticos. Y es lógico porque cuando empezamos a aumentar la dosis de diurético, entonces se va apareciendo el efecto de la resistencia y cada vez se elimina menos y menos y menos sodio. Y este efecto todavía es inclusive más notorio cuando es un paciente que tiene falla cardíaca. El paciente que tiene falla cardíaca elimina mucho menos sodio dentro del el sistema tubular en comparación con el que tiene una función cardiovascular normal. Entonces, este es el concepto de resistencia a los diuréticos. Y la resistencia a los diuréticos se da debido a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque en la medida en que no se reabsorbe el sodio y el cloruro, este se va a ofertar en mayor concentración hacia la mácula densa que está en el túbulo distal. Entonces, esta mácula densa, cuando se activa, ¿en qué termina? En renina, angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona es la que termina saboteando el efecto diurético de la furosemida. Por eso, para evitar esto, nosotros podríamos, a partir del segundo o tercer día, dar una pequeña carga, una pequeña dosis de espironolactona y se restablece la respuesta diurética a la furosemida. ¿Y cuándo debemos probar con la furosemida? Tenemos que buscar, recuerden la meta, que en los primeros 3 días el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo debería tener un día de balance neutro o mejor, un balance negativo. No siempre se puede, pero eso es lo que uno tiene que buscar activamente. Eso significa que tenemos que tocar con diurético tempranamente. Tempranamente se refiere en los primeros 2 días después de admisión a la unidad de cuidado intensivo para ir preparando a los pacientes ya hacia la fase de estabilización y de evacuación. Recuerde la mnemotecnia de ROSE, resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Y aquí hay un concepto que mucha gente tiene y es que como está orinando, entonces el diurético, la furosemida, está protegiendo los riñones. O sea que la furosemida es un nefroprotector. Porque como está orinando, entonces la furosemida está protegiendo
a los riñones. Nada más lejos de la realidad. La furosemida no confiere un efecto nefroprotector, más bien en exceso, la furosemida puede per se producir nefrotoxicidad. Pero alguien podría decir, pero si está orinando, bueno, está orinando, pero no está depurando de más. Lo único que está haciendo es disminuir la reabsorción de agua, pero la filtración glomerular no se incrementa. No se ha incrementado por la furosemida, porque la furosemida tiene un efecto a nivel tubular y no a nivel glomerular. Eso es como tan tonto como el agricultor que quería ver la zanahoria crecer más rápido, entonces lo que hacía era jalar y jalar y jalar la zanahoria y llegó un punto en que jaló tan fuerte que todas las zanahorias quedaron expuestas a la raíz, todas las zanahorias murieron. Entonces, no es que la furosemida mejora la función renal, como decía Mark Twain. O sea, y eso haciendo la analogía de la furosemida que provoca la diuresis, que esto es igual a nefroprotección. Decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. O sea, que esté orinando no significa que ese riñón esté siendo protegido. Y ya para ir terminando, hay algunos pacientes que tienen este problema, tienen hipoalbuminemia. ¿Qué hacemos con la hipoalbuminemia en un paciente que necesitamos la de resucitación? Se ha observado que cuando hay hipoalbuminemia, de pronto el paciente se vuelve resistente a la furosemida porque la albúmina retiene volumen intravascular. Entonces, en esos casos, cuando hay hipoalbuminemia, podemos utilizar albúmina, albúmina al 20%. Eso se puede prescribir cada 8 horas en número de 3 dosis y reevaluar. De esta manera, restablece la respuesta diurética a la furosemida. Esto es un fenómeno muy común, muy, muy, muy común, pero hay explicación. Bueno, y si definitivamente no se logra, entonces no nos queda más que recurrir a una estrategia que consiste en la prescripción de estrategias de soporte renal. En este caso, utilizando remoción activa mediante ultrafiltración. Esto sí que es bastante efectiva, pero a veces, si se remueve demasiado rápido, los pacientes pueden tener hipovolemia y causar daño orgánico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por el otro lado, el, el, el hecho de conectar al paciente su sangre y se expone a superficie artificial, como estos membranas de poliacrilonitril o polisulfona, puede activar complemento y empeorar más el síndrome de reacción inflamatoria sistémica. Por eso es muy controversial identificar cuál es el paciente que se beneficia de la ultrafiltración y cuál es el paciente que más bien hay que esperar un poquito más, un poquito más. De eso no hay consenso, hay que individualizar cada caso. Bueno, pero como siempre, hay algunos pacientes en que uno tiene que poner no solamente el freno a mano, sino el freno de pedal, frenar completamente el carro. ¿Por qué? Porque si esto no es suficiente, llega a necesitar de freno fuerte, el freno a pedal es parar completamente. Cuando ya tenemos un balance neutro, ya no tenemos razón de secar al paciente con una pasa. Recuerde el daño convectivo versus el daño difusivo. Cuando tenemos parámetros fisiológicos ya adecuados, parámetros clínicos, incluso ya que el paciente está tan bien que se puede extubar o que ya está con hipovolemia. O cuando está conectado a la máquina, empieza a tener hipotensión y hay que estar con infusión de vasopresor para sostener la ultrafiltración. Entonces, y cuando insonamos con Vexus, vemos que la cava empieza a cavitar, empieza a colapsar y un índice de colapsabilidad de más de 50%. Ahí tenemos que parar, tenemos que parar. Bueno, yo creo que es tiempo de resumir cuáles son los mensajes para llevar a casa. Cuando tomamos alguna decisión, siempre hay que pensar en el efecto dominó.
un error lleva a otro error y al final puede terminar en la génesis de una catástrofe con consecuencia grave al paciente, incluso se puede morir. Y la fluidoterapia es uno de estos. Uno pensaría que las bolsitas de soluciones parenterales, solución salina, solución balanceada, no causa daño. Y sí puede causar mucho, mucho daño si no lo manejamos como responsablemente, como drogas. La desresucitación es la respuesta al exceso de fluido, a la acumulación de fluido, pero tampoco hay que ir demasiado veloz, o sea, no de resucitar impunemente al paciente porque esto también puede llevar a consecuencias, consecuencias graves. Por eso, para eso tenemos que tener siempre olfato clínico, estar atento a que hay que frenar con mano o frenar con el freno de pedal. Recuerde que la fluidoterapia cumple con todas las características de las 4D, que es una droga que necesitamos calcular y establecer la dosis, la duración y, muy importante, cuándo de escalar. Para eso también debemos analizar el paciente en el contexto de la línea del tiempo. ¿En qué fase se encuentra? ¿En la fase de resucitación, de optimización, de estabilización o de evacuación? De evacuación. Es un concepto que hace más de medio siglo se había propuesto de que los pacientes críticamente enfermos tienen una fase inicial de EV. Básicamente es una fase caracterizada por síndrome de reacción inflamatoria sistémica, seguido luego de una fase de flow que consiste en la aparición de una fase de respuesta anti o contrainflamatoria. Si esto existe o no en la vida real y si hay un traslape entre ambas fases en algún momento de la evolución, todavía no hay consenso. Lo que sí se ha visto es que si nosotros respetamos esta secuencia de Rose, que no se olvide, Rose, podríamos obtener mejores resultados. Y el llamado a la acción es que tenemos que dar el fluido correcto, a la dosis correcta, al paciente correcto y en el tiempo correcto. Las 4D, las 4D. Y también es un llamado a la acción de que tenemos que aprender a insonar mediante el protocolo de Vexus. Esto nos agrega otra capa de comprensión de la fisiología del paciente para tomar mejores decisiones. Y si tomamos buenas decisiones, podemos ver estos buenos resultados. Esta paciente llena de bomba de infusión, pero se atiempó correctamente todo y a los 7 días la paciente estaba así, sentada, tranquila, extubada, hemodinámicamente estable y con todas las invasiones afuera. Les dejo como reflexión final esta frase que siempre me gusta poner porque particularmente me enseña mucho a tener sentido crítico a las cosas. Decía el doctor Michael Pinsky, uno de los gurúes de monitorización: crea en el monitor, pero trate al paciente. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Excelente charla. Me encanta. Me encanta porque era terrible llegar a las UCIs y ver a aquellos pacientes así completamente encharcados y con F2 altísimas porque todo el mundo se le ocurrió que estaba en shock, pero como todavía tenía vasopresores, nadie decidió empezarle diuréticos y siento que ahora, por lo menos, ya es algo que no vemos tan frecuentemente. Hay unas cuantas preguntas por acá. La primera es que si estos pacientes deberían estar con ingestas y excretas estrictas. Esa la hicieron hace un ratillo. Ok. Bueno, en la última, si quieren ahora al final le puedo compartir nuevamente la pantalla donde está el código QR para que lo puedan descargar. No hay derecho de autor, lo pueden utilizar libremente. Y encantado de que estos casos les sirva en el futuro, la información. Bueno, si hay que hacer un control estricto de ingesta y excreta, por supuesto, eso en el mundo ideal, eso es lo que se debería hacer siempre. Sin embargo, aquí lo que
quiero es plantear el concepto como yo siempre lo analizo así. Usted lo pide por Amazon, pero te puede llegar por Wish. O sea, estos controles estrictos, ¿no les parece extraño de que cuando vemos los números, todos terminan en números bonitos, en 50, en 75, en 100, en 150? Entonces, no significa de que no debamos confiar en los balances estrictos de suma y resta, pero hay mucha información que es inclusive pateada. Entonces, si vemos una incongruencia, porque a veces los pacientes tienen un arrastre de 2 litros y usted ve que está hinchado como un sapo. Bueno, ahí usted dice, bueno, dejo la información de lado y mejor me concentro en el examen físico y utilizo otras herramientas que no caducan. Por ejemplo, el Vexus. Y si tiene, por ejemplo, herramienta avanzada como el Volume View, bienvenido a la termovisión transpulmonar. Pero sí, por Amazon sería eh, el balance estricto. Por Wish es que hay mucha información bateada. Otra pregunta es que si, ¿qué transductor utiliza para hacer el Vexus? Ajá. Para Vexus, lo que debemos de hacer es insonar hacia esos 4 territorios venosos. La cava, las suprahepáticas, también se le llama las intrahepáticas o simplemente las hepáticas. La, la vena porta y va en esa secuencia. Y luego más abajo las venas renales. Con eso lo podemos alcanzar con un transductor convexo de 3 a 5 MHz. Esto inclusive es mejor que el sectorial. No tenemos que estar ahí capeando entre las costillas como en caso de ecocardiografía. Con un transductor convexo fácilmente podemos llegar y tenemos una buena resolución, mejor resolución que un sectorial. Entonces, un convexo de 3 a 5 MHz es lo que se recomienda y personalmente veo que ofrece mejor calidad de imagen o de resolución en comparación con el sectorial y nunca con el lineal porque no lo vas a alcanzar en profundidad. Perfecto. Luego hay otra pregunta que dice que ¿cómo manejan los pacientes con falla renal? Esa, esta pregunta va cargado con veneno, ¿verdad? Pero si tiene falla renal, de hecho, hay muchos pacientes que cuando sufre el primer hit, que golpea los riñones, uno se desespera mucho. Entonces quiere como ponerla en modo de estado pletórico para que esos riñones están bien perfundidos. Pero hoy en día ya sabemos que no es tan necesario y que con el Vexus usted puede dosificar. Hay que tener mucho cuidado y eso se llama visión a futuro. Los pacientes cuando entran en falla renal, hay un desfase en la creatinina. Por ejemplo, hoy golpea el riñón, pero mañana le puedes venir unas creatinina completamente normales. Es hasta las 48 horas que usted empieza a observar ese incremento ya notorio en los niveles de creatinina. Es lo que las guías de Carigo habla de un incremento de 0.3 miligramos por decilitro o 0.5 miligramos por decilitro ya es suficiente para que el paciente esté con disfunción renal. Y si usted ya lo detectó, ponga más cuidado con la fluidoterapia, no vaya a ser que después se tenga que lidiar con 5 litros de balance positivo con un riñón que ya se cerró y cuya única opción es meterlo a la maquinita. Y cuando se mete a la maquinita, no hay buenas noticias, porque la misma maquinita, no la máquina, sino la superficie artificial de polisulfona, poliacrilonitrilo, activa el complemento y esto termina golpeando el mismo riñón por la activación por la membrana. Sí, bueno, a mí me gustaría añadir, ¿verdad? Que cuando los pacientes, aunque tengan falla renal, si están hipovolémicos, si están sangrando, si están sépticos, nos acordemos que igual necesitan fluidos, nada más que hay que tener bastante presente que la resucitación muchas veces tiene que empezar antes o pronto.
Y como dice el doctor Sánchez, ¿verdad? Siempre esperar, porque ya sabemos o tenemos bastante evidencia de muchos estudios de que la terapia de reemplazo renal temprana, ¿verdad? Generalmente no se relaciona con mejores outcomes o resultados para los pacientes, que eso es importante también, porque a veces nos desesperamos y como el paciente todavía no ha orinado, les ponemos terapia de reemplazo renal y si hubiéramos esperado 1 o 2 días, hay muchos que empiezan a orinar conforme la fase activa empieza a mejorar. Aquí hay otra pregunta, dice Diana Marcela, que ella es enfermera y que cuál es la importancia de hacer el cálculo de las pérdidas insensibles en la terapia intensiva, porque dice que en la terapia donde ella está no las tienen en cuenta. Sí, em, sí, qué interesante esta pregunta. Em, resulta de que el tema de las pérdidas insensibles, los estudios datan de la década de los 60. De hecho, diría de los 50 y 60. ¿Cómo hicieron para sacar el concepto de pérdida insensible? Metían los perros, los pesaba, luego le abría la panza y dejaba transcurrir el tiempo, iban midiendo el cambio de peso del perro con el paso de tiempo. Y se llegó a decir de que cuando tiene el abdomen expuesto, se perdía hasta 10 cc por kilo. Estas cifras fueron sobredimensionadas y esta fue una de las causas por las cuales se preconizaba la fluidoterapia masiva en el perioperatorio. Una revisión de esos estudios se vio que no eran las condiciones las condiciones que se presenta en el paciente hospitalizado, sino que, bueno, lo que estamos rodeados más bien es un ambiente frío, no ese calor del laboratorio de animales. Entonces, más bien las pérdidas insensibles se vuelven demasiado insensibles. La recomendación es mejor ignórelos porque es un batazo. Entonces, y que además si se le suma por fiebre, por cada grado de incremento aumenta un 10%, son puros batazos. Voy a ser muy directo a eso porque son puros batazos. Entonces, llega un punto en que, como decía Mark Twain, ¿verdad? Lo más importante es no engañar, pero tampoco engañar a sí mismo. Entonces, usted ve una tabla muy bonita, llena de números, pero son números bateados. Nadie sabe cuánto pierde insensible al paciente. Entonces, y si por vía respiratoria se utiliza un filtro, la pérdida respiratoria realmente es despreciable, porque todo queda atrapado por ese filtro higroscópico. Entonces, como recomendación, y eso yo lo implemento, puede ser que esté equivocado, pero es una opinión muy personal. Uno muchas veces batea tanto que termina creyendo en la hoja de balance de fluido. Mejor examine al paciente, como decía eh, el doctor Michael Pinsky. Completamente de acuerdo. Yo no utilizo las pérdidas sensibles, pero sí también recordar que los balances calculados a los 2, 3 días ya no tienen ningún valor y si tienen alguna posibilidad de pesar al paciente, el examen clínico y usar estrategias como el VEXUS, el ecocardiograma, todo eso, ¿verdad? Nos va a ayudar y sobre todo si tienen monitoreo invasivo. Dice aquí otra pregunta, ¿durante un choque cardiogénico o en el postquirúrgico sería de gran aplicación este método de ultrasonido y medición o podrían emplearse otras estrategias? En paciente con shock cardiogénico, Sí, para dice VEXUS. cardiogénico o en el postquirúrgico, me imagino que están hablando del VEXUS, sí. Sí, realmente el VEXUS, digamos, no es una guía de fluidoterapia en la fase de R, de resucitación, sino más bien el VEXUS, veámoslo de esta manera, es una estrategia para frenar. Es una estrategia para evitar el exceso venoso, pero no es una guía de la fase de resucitación. Para la guía de fase de resucitación, usted tiene otras herramientas. De hecho, hoy en día, para evitar el exceso, hay muchos protocolos basados en POCUS. Uno de esos es el protocolo FALS, que es la fluidoterapia limitada por hallazgo en pulmón de la línea B, por ejemplo, de derrame pleural. Pero esto ya son estrategias, digamos, tardías. O sea, para cuando llega
el paciente a tener long rocket, ya usted ve que el paciente se le está saliendo agua por todos los poros, ¿verdad? Con anasarca. Entonces, en shock cardiogénico se utilizan otras herramientas. Para eso está ecocardiografía. Yo no soy el experto en esto. La doctora Morales más bien es la que nos ha dado algunas clases sobre ecocardiografía eh, a la par de la cama del paciente. Sería para eso el Vexus no sería la guía. Hay que conocer bien los objetivos y la limitación de cada protocolo. Sí, como decía el doctor, es muy importante siempre tener en cuenta cuidado con pacientes con regurgitación tricuspida severa, que puede sugerirnos que no tienen necesidad hídrica, pero a veces sí, o falla ventricular derecha severa, ¿verdad? Y todas las otras cosas que a veces tenemos en cuenta. Si tenemos cánulas que van a hacer que el diámetro de las venas no cambien o etcétera. Eh, Aquí hay otro comentario, dice que es el doctor José Antonio Ibarra del Hospital Joya Marina en Puerto Vallarta. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Que dice que con respecto a la falla renal aguda, algo que les ha sido útil es la falta de aclaramiento de fósforo a pesar de la reanimación hídrica y la optimización, que aún se atreven a utilizarlo como un factor de pronóstico para terapia de sustitución renal y que si hemos tenido alguna experiencia con algún marcador clínico como predictor. Sí, excelente. Esos son conceptos que está evolucionando muchísimo, la lesión renal aguda. De hecho, cuando empecé la residencia, lo que existía de nombre era insuficiencia renal, aguda o crónica, nada más. No existía el concepto de Atkins, no existía el concepto de disfunción renal, o sea, era insuficiencia renal. Y entonces eso tiene una connotación emocional bastante importante. Y esta es la razón por la que cuando un paciente empieza con un poquito de oliguria, rapidísimo empezamos a bombardear con fluido. Y esta es la razón por la que el doctor Mencken decía, ante una hipovolemia, la oliguria no es una insuficiencia renal, es un éxito renal, porque ese riñón está muy inteligentemente pensando, si yo tengo falta de volumen, yo debo conservar, y si yo conservo, entonces voy a orinar menos. Y estos biomarcadores tempranos, bueno, yo personalmente no conocía esto el concepto de fósforo. En el hospital tenemos la clásica creatinina y de forma no subrogada, rogada, ¿verdad? Al laboratorio, entonces nos procesa la cistatina C, que la cistatina C sí corre de forma, digamos, muy paralelo y muy rápida, no hay ese desfase como la creatinina con respecto a la función renal, pero sí tenemos la limitante por lo menos en Calderón Guardia, no sé, en otros hospitales, de que no podemos enviarlo así con tanta impunidad como con la creatinina y el nitrógeno ureico. Pero sí, es información que se está estudiando mucho. La última pregunta que creo que me la están haciendo a mí, que dice, ¿por qué los balances ya no tienen valor a los 2, 3 días por la espera de respuesta renal? En general, porque somos muy malos para calcular. Como dice el doctor Sánchez, puro bateo, inventamos todos. No cuantificamos bien lo que es diarrea, no cuantificamos bien lo que es sangrados, haya o no pérdidas insensibles, en realidad tampoco lo cuantificamos. A veces los pacientes vienen de cirugía y están en un momento donde van a necesitar reposición hídrica por redistribución de fluidos y etcétera. Y vos ves los balances y dices, no, pero el balance de ayer no salió tan positivo, pero cuando usted ve el acumulado, en realidad no refleja los 10 o 15 kilos que el paciente ha ganado en los últimos días, sobre todo cuando han tenido transfusiones masivas, sangrados, pérdida de ascitis, que tampoco se cuantifica muy bien o cosas así. Entonces ahí es cuando es muy importante ver el paciente y sobre todo el peso se vuelve otro parámetro que nos puede ayudar. Y todos los demás comentarios, doctor Sánchez, son excelentes, de muchísimas gracias, excelente exponencia. Muchas gracias a toda la gente de todo el mundo que nos acompañó. Hoy estoy sorprendida de la cantidad de personas y le agradezco muchísimo de corazón al doctor Sánchez que haya sacado de su tiempo para darnos esta charla tan buena, que todos la aprovechamos muchísimo. No, con mucho gusto y más bien es un placer poder compartir con todos y también a través de esas preguntas yo estoy aprendiendo bastante y de tus comentarios también y también aquí que estás, eh, le doy las gracias por habernos introducido en lo que es focus cardíaco, porque las primeras clases que yo recibí fueron clases tuyas.
Muchas gracias, doctor. Un placer y para todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Esperamos verlos el 22 de julio en nuestra siguiente sesión y que sigan siendo un éxito como la de hoy. Y muchísimas gracias a Healthcare Training Experience que nos han dado muchísimo apoyo en todo este plan educativo que hemos tenido. Ahí está el código QR para que puedas descargar la presentación. Como le digo, no tiene derecho de autor, lo puedes utilizar libremente. Perfecto. Y en Healthcare Experience, ahí está el link. Ahí pueden ver la clase grabada y las otras clases que hemos tenido. Y les agradezco muchísimo a todos. Buenas noches. Buenas noches.